Bienvenidas y bienvenidos a Amor Original. Mi nombre es César Soto. Hoy estamos en el capítulo... ¿Qué forma de empezar, Señor bendito? Hoy estamos en el capítulo 5. Capítulo 5. Capítulo 5 de la serie Despojados y Oprimidos. Hemos avanzado un buen trecho en este recorrido de Adviento. Hemos explorado aspectos de historias y también de personajes, tal vez como nunca lo habíamos hecho antes, por lo menos acá en Amor Original. Siempre conscientes, por lo menos yo siempre consciente de que algunos de los aspectos que yo trato pueden entusiasmar a algunos y a otros les pueden resultar molestos. Pero lo importante es que sea uno u otro caso, la intención de conversar la fe siempre esté presente, siempre esté ahí. Que no nos abandone, por favor. Antes de entrar al plano del sermón de hoy, o entrar de plano al sermón de hoy, quiero hacer una brevísima, pequeñísima reflexión. Mira, diciembre es un mes de mucho estrés. Muchos ciclos llegan a su fin y eso trae consigo mucha presión por alcanzar ciertas metas, cumplir ciertas expectativas, etc. Es diciembre. Y en relación a eso, yo quisiera decirte simplemente dos cosas. La primera es que yo sé que el instinto, para muchos de nosotros y muchas de nosotros, sé que el instinto es acelerar en estas últimas semanas del año para poder alcanzar esos objetivos que teníamos pensado alcanzar. Pero mucha de esa presión solo va a traer como resultado más estrés, más angustia y falta de paz. La verdad es que, seamos realistas, lo que no fuimos capaces de alcanzar con disciplina durante el año, difícilmente lo vamos a alcanzar con maniobras desesperadas. Aprendamos simplemente la lección e intentemos aplicar lo aprendido en los proyectos que vengan, lo que viene. Ahí sí podemos hacer una diferencia. Y esto me lleva al segundo punto. Al hacer los típicos balances de fin de año, no seas tan duro, no seas tan dura contigo. Yo conozco muy pocas personas que son capaces de llegar a fin de año con la absoluta satisfacción de haber hecho todo, de haber alcanzado todas las metas, de haber cumplido todas las expectativas. Y bueno, en realidad no conozco a nadie así. Mira, si hemos defraudado a alguien, porque probablemente sí lo hemos hecho, hablemos con esa persona y esperemos su comprensión. Incluso vayamos y pidamos perdón si fuese necesario. Seamos más realistas a la hora de ponernos objetivos. Y yo sé que todos queremos ser esa persona excepcional, porque yo sé que hay personas excepcionales que son capaces de ponerse objetivos inmensos, capaz de ponerse delante verdaderos imposibles y luchar y cumplirlos. Oye, es fantástico y todos queremos ser esa persona. Pero esa gente es excepcional y en su capacidad excepcional nos inspiran también a nosotros, pero no todos pueden ser así. El resto de nosotros debe hacer una profunda introspección y saber trazar con cuidado los objetivos, manteniendo muy bien los pies en la tierra. Mira, inspírate por los logros de esos seres excepcionales, pero no pierdan mucho tiempo en comparativas que pueden hacer que la frustración, incluso la envidia, se instalen en el corazón. Conócete a ti mismo, conócete a ti misma y proyecta tus objetivos con mesura, proyecta tus objetivos con inteligencia. ¿Ok? Era eso, no era más que eso. Una pequeñísima reflexión en este mes tan complicado del año. En fin, la entrega de hoy nos lleva de regreso al pesebre. Hoy vamos a hablar de los pastores del campo que escucharon el canto de los ángeles. Así que el capítulo de hoy lo he titulado Marginados.
El relato de los pastores es uno que encontramos solamente en el Evangelio de Lucas, así que no es necesario que hagamos algún tipo de contraste entre las distintas narraciones de los evangelios. Vamos directamente a leer el pasaje en cuestión. En unos campos cercanos había unos pastores que pasaban la noche a la intemperie cuidando a sus rebaños. De pronto se les apareció un ángel del Señor y el resplandor de la gloria de Dios los llenó de luz, de modo que quedaron sobrecogidos de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, porque vengo a traerles una buena noticia, que será causa de gran alegría para todo el pueblo. En la ciudad de David les ha nacido hoy un Salvador que es el Mesías, el Señor. Esta será la señal para que lo reconozcan. Encontrarán al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. En aquel mismo instante apareció junto al ángel una multitud de otros ángeles del cielo que alababan al Señor y decían: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres que gozan de su favor. Luego los ángeles volvieron al cielo y los pastores se decían unos a otros: vamos a Belén a ver eso que ha sucedido y que el Señor nos ha dado a conocer. Ustedes saben, como siempre, mi recomendación es que vayan y lean el contexto general de esto. Vayan y lean, siéntense, pónganle pausa a este video si quieren. Vayan y lean el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, completito ahí, para que la reflexión personal también se active, para que vean otras cosas. De hecho, voy a hacer algunas referencias al resto del capítulo y ustedes van a poder ir, leer y van a poder entender todo mucho, mucho mejor. Lo que acabo de leer es el núcleo de este relato que tiene como protagonistas a estos pastores en el campo. Pero, ¿cómo llegamos a este punto de la narración? Veamos. Cuando leemos el capítulo 2, nos encontramos con varias curiosidades, por así decirlo, y también con algunos desafíos de interpretación. Bueno, esta sección en especial, el capítulo 2, se muestra con una especial intención de arraigar los acontecimientos del nacimiento de Jesús, a eventos relacionados con lo que está sucediendo en el imperio. Entonces, el evangelista habla de un censo universal que mandó a hacer Augusto César. Cuando digo universal me refiero a que un censo en todo el imperio romano. Y luego se menciona que se realizó en los días de Cirenio, gobernador de Siria. La idea de este evento es, a todas luces, es poner a José y María en Belén. Entonces ellos viajan allá. ¿Por qué? Porque José había sido descendiente, o era descendiente de David, y Belén era la ciudad natal entonces de David. El único problema con este censo es que no existió. Ese es el único gran problema. No hay registro de un censo de esa naturaleza, tampoco de que los censos requirieran que alguien viajase a la tierra de sus antepasados. Sobre todo pensando en que los censos, en este caso, eran usados la mayor parte del tiempo para hacer cálculos de tributo. Además, si Jesús nace en tiempos de Herodes el Grande, esto habría sido en el 4 antes de la era común, y el gobernador de Siria, que se menciona, Cirenio o Quirinio, entró en el ejercicio de funciones en el 6 de la era común, es decir, sin mencionar el censo, que ya de por sí no existe. Con relación a Cirenio tendríamos una discrepancia de 10 años. Y durante mucho tiempo han habido esfuerzos académicos, pero sobre todo apologéticos, de hacer calzar todo este tema. Pero no sé, para alguien puede que sirvan, pero para mí los argumentos son insuficientes para probar algo. Pero, ojo, no hay que desesperar. Hemos dicho muchísimas veces que las narraciones de la Biblia, y en este caso de los evangelios, no guardan su verdad más profunda en la superficie de la literalidad, sino en su intención teológica. Pero ya vamos a volver a ese punto en un momentito más. De seguro hemos visto películas, y en este tiempo hay muchas que andan dando vuelta o siempre han estado en internet y en los canales de streaming,
pero ahora se empiezan a ver películas que muestran las circunstancias del nacimiento de Jesús y lo hacen de forma muy dramática. Y es entendible, es cine, debe ser dramático para que atraiga la atención. Vemos a un José caminando al lado de un burro, el burrito sabanero, ¿cierto? Al lado de un burro con María sentada encima del animal, del burro me refiero, y a punto de parir, ¿cierto? Y a eso le sumamos que se les muestra desesperadamente, está ya, con contracciones y todo, y se les muestra buscando alojamiento de emergencia, como hoy día lo haríamos si llegáramos a una ciudad buscando un hotel, una pensión, un hostal, algo parecido. Finalmente, al no encontrar alojamiento, esta María que ya no da más, que debe dar a luz, entonces termina dando a luz en un establo rodeada de animales. Y a veces se nos muestra un establo muy occidental, muy maderoso, pero eso es una idea muy de acá y muy de esta geografía, porque madera no es lo que abunda en la zona de Judea, así que en otras ocasiones, tratando de ser un poquito más histórico o contextual a la geografía, se muestra que ese establo es una especie como de cueva. Bueno, curiosamente, nada de eso aparece en el texto bíblico. El texto apenas dice: y sucedió que mientras estaban en Belén, se cumplió el tiempo del alumbramiento, y María dio a luz a su primogénito, lo envolvió en pañales y lo puso en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. No hay ruta tortuosa, no hay animales, ni burrito sabanero, no hay cueva, no hay establo, simplemente se habla de que no había lugar en el mesón. El resto lo ha completado la imaginación y la tradición, que probablemente ha bebido, una vez más, del protoevangelio de Santiago, que es un texto ficticio del siglo II. Pero vale la pena, en este caso, invertir 2 minutos, 3 minutos, para explicar eso de el lugar, que no había lugar en el mesón. Así que les pido que escuchen con mucha atención. La palabra que se traduce en nuestros textos como mesón o posada en algunas traducciones es la palabra griega katáluma, que tiene básicamente 3 significados. Y esos significados van a depender del contexto de lo que se esté narrando. Mira, puede significar refugio o albergue, puede significar posada o alojamiento, y también puede significar cuarto de huéspedes, como el cuarto de huéspedes que habría en una casa. En los primeros 2 casos, el escenario que se dibuja es que, bueno, no había alojamiento y probablemente le ofrecieron, ¿cierto?, a José y María un lugar en donde guardaban los animales, porque no hay alojamiento. Las habitaciones están todas ocupadas en este hotel. En el tercer caso, significaría algo distinto. Significaría que José y María estaban ya en una casa familiar o de amigos y que el cuarto de huéspedes estaba ocupado posiblemente por el censo del que se habla, pero está ocupado como para que todo esto del parto hubiese sido desarrollado en un lugar un poco más privado, darle un poco más de privacidad. Así que entonces tuvieron que usar el área dentro de la casa, y podemos hablar de esto el miércoles. Tuvieron que usar el área dentro de la casa en donde se guardaban los animales. Y digo hablar de esto el miércoles porque, sí, los animales en una inmensa cantidad de casos se guardaban dentro de la casa. Ahora, permítanme abogar por esta última definición o este último escenario, el de que ellos estaban en una casa. Veámoslo de esta forma. Por pura lógica, si se nos muestra a José en la narración yendo a Belén, porque esa es su tierra, porque es oriundo de ese lugar y su familia es oriunda de ese lugar, ¿qué tiene más sentido? ¿Que llegara a Belén en búsqueda de un alojamiento tipo posada? ¿O que, apelando al elevado sentido de hospitalidad de la cultura oriental y a la condición en la que va su esposa, en realidad fuera a la casa de sus parientes o amigos?
Piénsalo, piénsalo. ¿Qué tiene más sentido? Pero hay otra pregunta que puede ayudarnos un poco más. La pregunta es, ¿hay alguna otra narración en el Evangelio de Lucas que nos muestre a alguien usando este servicio de posada, de alojamiento? Y esta pregunta, ojo, esta pregunta es importante, porque si esa narración existe, nos permitiría comparar los términos que se usan en una narración y en la otra para describir un lugar así. Eso indicaría el tipo de elección de palabras que hace el evangelista para referirse a un lugar así. Entonces, si la palabra es la misma, podría ser indicativo entonces de que, ok, José pudo haber buscado un alojamiento comercial, no lo encontró. Pero si la palabra es distinta, entonces podría indicar que los editores del Evangelio hicieron una distinción entre un tipo de lugar y el otro. Y eso inclinaría la balanza hacia afirmar que Jesús en realidad nació en una casa familiar, pero que tuvieron que improvisar un poco. Entonces, volvamos a la pregunta. ¿Existe otra narración de ese estilo donde se tenga que ocupar un lugar como una posada? Y sí, en el Evangelio de Lucas sí existe. ¿Se acuerdan de la parábola del samaritano? En la parábola, el samaritano ayuda al hombre que ha caído en desgracia. Y el texto añade, se acercó a él, le vendó las heridas, poniendo aceite y vino sobre ellas, lo montó en su propia cabalgadura, lo condujo a una posada, ahí está la palabra, una posada próxima y cuidó de él. La palabra ahí no es catáluma, sino es pandogeion. Qué palabra extraña, pandogeion, que significa alojamiento público. Esa es la definición de base de pandogeion. Es una palabra distinta a la ocupada en Lucas 2. Ahora, mis argumentos no son concluyentes, pero son mejores que simplemente suponer escenarios que carecen de sustento en el texto y en el contexto cultural de la narración. Entonces, tal vez al momento del nacimiento de Jesús, tal vez ese momento no fue un momento solitario y desesperado. Tal vez fue rodeado de las mujeres de la casa que asistieron a María en el proceso. ¿Por qué no pensarlo así? Tal vez no fue un momento lúgubre, sino de celebración, lleno de contención. Piénsalo y lo hablamos el miércoles. Bueno, esta es la parte de la historia que antecede al relato de los pastores. Hablemos un poco entonces de los pastores ahora. Este oficio es uno del cual se habla en varias ocasiones en el Talmud. El Talmud es una colección de sabiduría rabínica que contiene comentarios sobre la Biblia hebrea, la Torá, ¿cierto? Contiene la Mishnah, que es la ley oral, y contiene comentarios de esta ley oral, que es la Gemara. Todo eso forma el Talmud. Bueno, el Talmud no habla en los mejores términos de los pastores. Sí, los pastores desarrollan un oficio necesario, pero esta actividad les somete constantemente a impureza ritual. Además, el Talmud describe a los pastores como personas que infringen la ley con frecuencia y les va a tratar como criminales, como personas que no se les puede considerar confiables para dar testimonio en un juicio y que, moralmente hablando, están a la altura o estaban a la altura de los recaudadores de impuestos. Curiosamente, en el mismo Talmud, al mismo tiempo, se reconocen a personajes de la Biblia hebrea como Moisés y el rey David como pastores y que incluso Yahvé es tratado como un pastor. Si ustedes se acuerdan, Salmo 23, Jehová es mi pastor. Pero en el Talmud esto es tratado como consideraciones especiales que convenientemente no aplican al resto de los pastores. Los pastores en la práctica son personas marginadas. No son necesariamente pobres, pero sí discriminadas por su oficio, por su aspecto, por su aroma, por sus actitudes, por todo. La comunidad
La comunidad les necesita, pero les rechaza. Son como el peluquero gay al que tanto te encanta ir. Aunque por dentro a lo mejor estás pensando que va de cabeza al infierno. Son como ese restaurante peruano en el centro de Santiago que te hace querer ir una y otra vez mientras por dentro esperas ansioso que los deporten a todos. Me explico. Esta tensión entre lo necesario y el rechazo. Los pastores que imaginamos en nuestras obras de teatro de fin de año, esos pastores parecen empresarios ganaderos al lado del aspecto que habrían tenido los pastores del tiempo de Jesús. No obstante, es a ellos a quienes, de acuerdo a la narración de Lucas, se les anuncia uno de los mensajes más maravillosos y subversivos del texto bíblico. El texto dice que se les aparece un ángel que viene a anunciar un evangelio, un evangelizo. Esa es la palabra que se utiliza ahí, griega. Una buena noticia que será motivo de alegría para todo el pueblo. Y este es el primer contraste, porque las buenas noticias no suelen ser para ellos, no suelen ser para los pastores, porque ellos son los marginados. Pero es a los que la sociedad mira en menos, a los que se les comunica esta buena noticia. Una buena noticia que se difunde desde los márgenes de la sociedad. Y mira, si el evangelio no es una buena noticia para todos, entonces no es evangelio. Si el evangelio no devuelve la dignidad a aquellos y aquellas que nosotros hemos marginado, entonces no es evangelio. Si el evangelio provoca ansiedad en los que hemos empujado a los márgenes y no consuela como lo hizo el ángel cuando le dice no teman, entonces puedes llamarle evangelio si quieres, pero no es evangelio. El ángel les dice que ha nacido aquel que es el cumplimiento de la esperanza mesiánica. Y va a darle 3 títulos. Le llama Salvador, le llama ungido o Cristo o Mesías, bueno, Cristo en este caso, pero esas son las palabras, le llama ungido y le llama Señor. Y podríamos hacer todo un sermón, y de hecho tuve la tentación de hacerlo, podríamos hacerlo todo un sermón, solo hablando de estos 3 títulos que se le asignan a Jesús en esta proclamación de su nacimiento. Mira, no voy a hacer eso, pero escúchame esto. Al menos 2 de estos 3 títulos se le atribuían al emperador. Hay inscripciones en las que se llama al César, a Augusto César, se le llama Señor y Salvador del cosmos. Y el Evangelio dice que esos títulos ahora son patrimonio del Mesías, lo que constituye esta proclama en una proclama antiimperial. El Mesías está acá, el Señor, el Salvador. Y hay un despliegue angelical que se ha puesto en escena para anunciarle. Bueno, entonces los pastores se preguntarán, ¿dónde estoy elucubrando, ¿cierto? ¿Dónde le encontrarán? Tal vez en el palacio real, en la casa del sumo sacerdote, tal vez en el seno de alguna de las familias principales de Jerusalén. No. El niño descansa en un comedero de animales. A los pastores se les ha anunciado esplendor y portento, pero lo que encontrarán no es un trono, sino un pesebre. No verán una manifestación de autoridad, sino de fragilidad. Y de pronto el cielo se llena de ángeles que alaban a Dios y lo que dicen es revolucionario y creo que explica parte de la intención teológica de esta sección del Evangelio al querer vincular el nacimiento de Jesús con el hecho de que está sucediendo en el tiempo en que Augusto era el emperador de Roma. Aquí entonces retomamos lo que dije al principio de este sermón. Mira, las inscripciones a Augusto no solo lo describían como Señor y Salvador del mundo. Además, Augusto, a punta de espada y sometimiento, había conquistado la paz. Las puertas del dios Jano, que permanecían abiertas mientras Roma estaba en guerra, se habían cerrado en 3 ocasiones y por 3 periodos bajo el mando de Augusto, en señal de que la Pax Romana se había instalado. Una paz
sostenida y alimentada con la sangre de todos aquellos que se opusieran a la narrativa imperial. Y es que es fácil pensar en que la paz se alcanza cuando destruyes a tus enemigos, cuando silencias a quienes se te oponen. Pero eso no es verdadera paz. Es simplemente ausencia oficial de guerra, eso es todo. La proclamación de los ángeles es breve, pero tremendamente antiimperial. La gloria no pertenece a Augusto, ni siquiera a su divino padre Julio, que había tomado su lugar en las alturas, de acuerdo a la mitología romana. La gloria en las alturas le pertenece a Dios. Y en la tierra, la paz verdadera no es la que se alimenta con la sangre de los disidentes, sino que es un regalo de Dios a aquellos que gozan de su favor. Notan el contraste ahora. Si consideramos las palabras que se usan en esta narración, veremos que el censo del César pudo haber sido, al menos en la narrativa, uno que se extendía por todo el oikumene, esa es la palabra que se usa ahí, por toda la tierra habitada, por toda la tierra que le pertenece al imperio. En cambio, la paz que ofrece Dios en esta proclamación es sobre toda la ge, es decir, por sobre toda la tierra, sobre todo el suelo, sobre todo el planeta. El Evangelio de Lucas nos muestra en estos relatos y luego en el resto del libro que Dios va a manifestar un profundo interés y predilección por los oprimidos, por los pobres, por aquellos y aquellas que están en una situación de vulnerabilidad que les ha sido impuesta por la fuerza y de la que no pueden escapar, no pueden cambiar a menos que exista una intervención externa. María, en el capítulo anterior, en el Magnificat del capítulo 1, dice: de sus tronos derrocó a los poderosos, mientras que ha exaltado a los humildes, a los hambrientos, los colmó de bienes. Y en Lucas, en la parábola del rico y Lázaro, el rico llega al tormento por haber ignorado la necesidad del pobre. Y Jesús, en medio de un banquete, va a aconsejar que lo que se debe hacer es en realidad invitar a lugares como este a los despreciados de la sociedad, a los pobres, a los lisiados, a los ciegos. Y cuando Jesús se sienta luego en la mesa de Zaqueo, y Zaqueo se arrepiente de sus pecados, el acto reflejo es prometer que dará la mitad de lo que tiene a los pobres. Entonces yo me pregunto, ¿en qué momento nos enamoramos tanto del poder? ¿En qué momento comenzamos a segregar a personas por su condición social, educacional, sus habilidades, su orientación sexual? ¿En qué momento? ¿En qué momento el Evangelio se convirtió en una proclamación grandilocuente en la que no se nos está permitido mostrar fragilidad, mucho menos algún tipo de vulnerabilidad? No. ¿En qué momento? Somos conocidos como Iglesia de Cristo por ser aquellos y aquellas que trabajamos por la justicia, por la igualdad, por las oportunidades para todas y todos, a fin de que no existan más marginados. ¿Somos conocidos por eso? Por trabajar en ese sentido, a fin de que nadie sienta que la única alternativa de sobrevivir es aceptarse como marginado, agachar la cabeza y simplemente esperar las migajas que caen de la mesa. ¿Se nos conoce por luchar por ese tipo de causa? ¿En qué momento se volvió más importante renovar las tecnologías de nuestros sistemas que saciar el hambre del hambriento, la sed del sediento, vestir al desnudo, ser compañía al enfermo, visitar a los que están privados de libertad? ¿En qué momento? En el génesis del Evangelio de Jesús están los marginados, sentados en primera fila, los que la sociedad prefiere invisibilizar, los que la religión considera poco decorosos e impuros como para incluirles y verles como iguales. Ahí están, en primera fila. Y entonces tenemos que preguntarnos, ¿haremos algo con el desafío del que hemos hablado hoy? ¿Haremos algo o simplemente nos conformaremos con el asombro
que a lo mejor nos provoca el Evangelio o la información que se entrega. Digo, asombro cualquiera. Mañana se nos puede olvidar todo eso. El sueño de la noche puede borrar la sensación como de entusiasmo y podemos vivir ombligocéntricamente. Entonces, es ahora que tenemos que preguntarnos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta que debes hacerte. Esa es la pregunta que debo hacerme. Y debo ser consciente de los pasos que voy a tomar. O ser consciente de que si no hago nada es a lo mejor porque en realidad no me importa. Que, ¿sabes? Admitir eso sería dar un paso en la dirección correcta. Por admitirlo con vergüenza, me refiero. Admitirlo con dolor. Porque entonces tendríamos que trabajar internamente para de verdad, no solo en palabras, sino de verdad, convertirnos en evangelio para alguien hoy. Entonces, piensa en eso. Determina cuáles serán tus pasos a seguir. Ponle cabeza a eso. Necesitamos dejar de llenarnos la cabeza con información que es buena, que es interesante, que es linda. Necesitamos dejar de sentir entusiasmo todas las semanas por alguna cosa interesante, bonita, algo que Dios nos dijo. Está bien, pero tenemos que dejar de que sea solo eso. Tenemos que ponerle acción a las emociones. Piensa en eso. Dale vueltas. Y mientras tú haces eso, yo me despido. Nos vemos, si Dios quiere, la semana entrante.